Bueno, buenas tardes. Vamos a entrar ahora a analizar. Nosotros veníamos de ver en la clase anterior el tema del patrimonio. Lo que vamos a ver hoy es justamente el conjunto de bienes que integran ese patrimonio. De alguna forma nosotros ya esto lo empezamos a ver cuando estuvimos analizando ese conjunto de elementos que constituyen el patrimonio y hablamos de los bienes o cosas, y yo les dije que en sí, más allá de esa característica de lo externo al sujeto, digo, las características que tienen esos bienes o cosas, lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo se componen esos bienes. ¿Por qué? Y bueno, porque básicamente de acuerdo a la naturaleza del bien, nosotros no vamos a entrar a analizar estrictamente este, cada aspecto o en sí la naturaleza del bien, sino que vamos a tratar el tema más que nada en cuanto a las distintas clasificaciones que da el código. De acuerdo a la naturaleza del bien, van a ser los derechos que yo puedo constituir sobre eso. O sea, que no es un tema menor, sino que lo vimos cuando vimos el tema de los contratos de garantía. Yo les dije, bueno, el contrato de hipoteca recae sobre bienes inmuebles. Yo no puedo estar constituyendo una hipoteca sobre un bien que no tenga esa. Entonces, es relevante estas distintas clasificaciones, porque hay muchas clasificaciones, algunos van a estar vinculados con el sujeto, otros van a estar vinculados con la naturaleza del bien, que de alguna forma nosotros algo de esto ya estuvimos hablando. En cuanto a los bienes, y tomando en cuenta los bienes considerados en sí mismos, nosotros tenemos, como yo les decía, es lo que va a ser objeto de derecho, o sea, es lo que voy a hacer, yo voy a tener, imagínense un contrato de compra-venta, yo voy a tener un vínculo, un contrato que es un negocio jurídico, que tiene determinados aspectos, una serie de elementos, y bueno, ¿quiénes son los que yo tengo en ese contrato? Bueno, tengo sujetos, que van a ser las partes, que así se llaman los contratos, que son los que entablan ese vínculo jurídico, pero por otro lado esos sujetos hacen un contrato sobre determinados bienes, ¿sobre qué? Sobre lo que es el objeto de derecho. Y bueno, ese objeto de derecho son los bienes o cosas. ¿Cómo lo define? Y habla de, como dice la presentación, todo lo que existe, tenga o no una medida de valor y pueda ser objeto de propiedad. Yo diría, propiedad es nosotros vimos que es el derecho mayor, el derecho real mayor que tenemos, pero vamos a ver que se pueden constituir otro tipo de derechos sobre esos bienes que integran el comercio de los hombres, porque además tiene ese concepto, va a tener que ser mucho más acabado de esto en general que se plantea ahí en la presentación. En sí se habla de que tenga una medida de valor. Eso lo vimos también cuando vimos el tema patrimonio. Yo tenía que llevarle una expresión numérica. Y además que tiene que tener el aspecto que puede ser apropiado por el hombre. Vamos a ver que hay distintas, por ponerles un ejemplo, aspectos como puede ser el hecho de que sea un bien determinado o determinable, posible jurídicamente, o sea que tiene que tener otros elementos, pero básicamente de carácter general yo diría que estos elementos de tener una medida de valor y ser apropiados por el hombre son los determinantes de esa cosa. Con respecto a los caracteres de la cosa, es un concepto que nosotros ya lo vimos, el tema de la extrañeza del sujeto, que yo recién se los señalé también, el hecho de que tenga una relevancia jurídica, es que sea posible su individualización. ¿Se acuerdan que yo les estuve hablando del tema del registro? Que no todos los bienes van a ser objeto de registro, pero es muchos bienes, sí, automotores, inmuebles, y que
tengan a su vez otro elemento que sea interés en la sociedad. Vamos a ver que este elemento que tenga, yo diría más que nada interés en la sociedad, es que tenga una relevancia jurídica, o sea, que tenga interés jurídico. Que eso no es algo subjetivo, más allá de determinados aspectos que nosotros que ustedes van a ver, pero que en realidad tiene ese elemento, ese elemento de interés que hace que sea evidentemente objeto de negociación jurídica. Las clasificaciones que nosotros tenemos clasificaciones que tienen que ver con los bienes que sean propiedad nacional o propiedad privada. El Estado puede ser propietario de forma, digo, por ejemplo, y eso va a ser propiedad nacional, y bueno, y el resto va a ser lo que es el comercio individual, lo que es la propiedad privada. Bienes que integran el dominio público y el dominio privado del Estado. El Estado tiene bienes que integran, y como pueden ser los parques, las plazas, y a su vez determinados bienes privados. El Estado es titular de bienes que a su vez algunos, vamos a ver, por ejemplo, en este momento estoy recordando que hace poco di una clase para Antel, y me decían, hablando de específicamente un tema de un tipo de derecho de propiedad, como es la propiedad industrial, digo, en realidad lo que es todo lo que viene a hacer en realidad más amplio, la propiedad intelectual, que es una propiedad especial, que está integrada por distintos bienes, inclusive la mayoría, digo, todos ellos de naturaleza intangible, como puede ser las patentes o las marcas, que tienen que ver sobre todo con el tema del comercio, marcas o signos distintivos, pero también el derecho de autor. Y justamente me decían, y justamente nosotros tenemos el sistema de todo lo que son los programas de computación, un sistema que no va por el sistema de patentes, sino que va por el derecho de autor que se registra en la Biblioteca Nacional. Y me decían que, por ejemplo, Antel ha registrado programas, y el titular es justamente Antel, es un órgano del Estado. Y van a ser del ámbito privado del Estado. Bueno, evidentemente, digo, eso va a tener el hecho de la explotación, o sea, todas las consecuencias que genera esa propiedad especial que tiene que ver, como yo les decía, con la propiedad. Por ponerles un ejemplo de algo específico, puede ser una patente, por ejemplo, la Facultad de Química puede registrar, yo que sé, una patente, una vacuna, por ejemplo, y el titular va a ser la Universidad de la República. Otra clasificación que tiene que ver con, más allá, digo, no voy a entrar a lo que son las caracteres, simplemente lo que voy a hablar son de forma general las distintas clasificaciones y ciertos aspectos que tienen cierto tipo de bienes, que lo vamos a ir viendo. No me voy a detener, ustedes tienen en el manual una serie de las distintas clasificaciones y ejemplos de cada una de ellas, que se imaginan que si yo voy a estar dando excede totalmente, simplemente esto es a los efectos de ciertas, de evacuar determinado tipo de dudas que ustedes puedan tener con respecto a lo que les da el manual. Inclusive las presentaciones no están muy diferentes de lo que es el orden que establece el manual. Así que creo que no ustedes cualquier cosa consultan ahí para ver ejemplos específicos en esta materia. Otra clasificación, bienes presentes y bienes futuros. Bienes presentes, bienes que existen, pero yo puedo estar negociando, haciendo un contrato sobre bienes futuros. Por ejemplo, hay mercados, por ejemplo el mercado de granos, donde se comercializan la soja, el trigo,
el arroz, digo, son bienes que no existen en el hoy, pero que se están negociando esos bienes futuros hoy sobre bienes que van a existir. Bienes singulares y bienes universales. Bueno, singulares aquellos que yo puedo identificar, una casa, un auto, que como yo les decía, tiene un número de padrón, tiene registros en particular, pero también hay universalidades, que no son patrimonio, digo. Nosotros de alguna forma categorizamos el patrimonio como una universalidad, pero hay bienes, como por ejemplo, se me ocurre en este momento, el establecimiento comercial, que es un bien que ustedes, un objeto del derecho comercial, que ustedes van a ver los elementos que integran, y por eso se habla de una universalidad, porque ustedes van a tener bienes tangibles, como van a ser, yo qué sé, las mercaderías, los mostradores, el asiento puede ser también el local, sí o no, pero bienes de naturaleza intangible, como pueden ser una marca. Yo recién les estaba señalando el sistema de marcas regulado por la ley 7011, o el nombre comercial, o algún tipo de indicación geográfica que también integran esos signos o relaciones que tienen que ver, relaciones laborales, que también se incluyan en ese establecimiento comercial. Ustedes van a ver cuando vean esto cuando estudien el tema de la enajenación de establecimiento comercial. La ley establece un procedimiento para la venta del establecimiento comercial, y es justamente el objeto es esa universalidad, o bien complejo, inclusive se lo categoriza de esa forma. O sea que también esas universalidades son o integran el concepto de bien. Bienes corporales e incorporales, esto nosotros ya lo vimos, los bienes corporales, los que tienen y se pueden, están bajo nuestros sentidos, y los bienes incorporales, lo que es el grueso de lo que es ese patrimonio, que es el conjunto de derechos, ¿no? Los derechos reales, los derechos personales que nosotros vimos que integran ese patrimonio. Una clasificación muy importante a la que yo ya me referí, los bienes muebles e inmuebles, lo establece el propio código. Los bienes muebles, aquellos que se pueden transportar de un lado a otro, y los inmuebles, los que no tienen esa característica. Vamos a ver que en cuanto a los bienes inmuebles, hay otro tipo de inmuebles por accesión, otro que están categorizados o naturalizados como bienes inmuebles, pero justamente que tienen esa característica. Los bienes muebles pueden ser fungibles o no fungibles, esto ya lo vimos, aquellos que no puede hacerse uso conveniente sin que se consuman, y los bienes fungibles, como puede ser la moneda, como es el dinero, que se habla inclusive de género, consumibles o no consumibles, son distintas formas de categorizarlos. Ustedes siempre piensan, bien, un bien fungible, bueno, el dinero. Las características o las diferencias que tiene esta clasificación es relevante en cuanto, por ejemplo, a la forma de documentar los actos, por ejemplo, en materia de bienes inmuebles, en el ámbito civil, para que se produzca la enajenación, yo tengo cumplido el requisito de la solemnidad, hacerlo mediante la pública. En cuanto a los periodos de posesión, el derecho de posesión es un derecho que ustedes van a estudiar más adelante. Algunos hablan del derecho de posesión como un derecho mucho más severo en nuestro régimen jurídico que el de propiedad. Es un tema discutible, pero de acuerdo a la naturaleza de los bienes, los plazos, perdón, para la prescripción es un instituto mediante el cual yo puedo adquirir o puedo perder derechos. Los plazos es el tiempo, la relevancia que el tiempo tiene dentro del ámbito jurídico, los efectos de la seguridad jurídica. Bueno, de acuerdo a la naturaleza de los bienes inmuebles o muebles, yo voy a tener distintos plazos de prescripción. El hecho de poder
ejercer acciones posesorias, por ejemplo, que solamente van a estar habilitadas para los bienes de naturaleza inmueble. Con respecto a la administración que hacen los representantes legales, los institutos que ustedes ya vieron de protección a los incapaces, ahí nosotros vamos a ver que de acuerdo a la naturaleza del bien, yo voy a tener que solicitar una venia o autorización judicial para hacer la disposición de esos bienes. Y con respecto a los bienes que tienen los habilitados por matrimonio, esto nosotros ya lo vimos cuando vimos el tema de capacidad. Ustedes saben que Uruguay, base a un tratado internacional, la edad mínima para contraer matrimonio ahora en el Uruguay es 16 años, antes esto no era así, era a partir de los 12 y 14, lo que eran los menores púberes, pero Uruguay, que se alineó a lo que son los tratados internacionales, estableció los 16 años. Y ustedes saben que aquellos que son habilitados por matrimonio tienen una capacidad mayor de lo que son los menores púberes. De hecho, las restricciones que tienen son aquellas que están establecidas en el artículo 10 del Código Civil, como contraer determinado valor de deudas, o de lo contrario, o en cuanto a la disposición de los bienes de naturaleza inmueble, justamente. Acá vemos otra vez otra de esas consecuencias que tiene el tema de los bienes inmuebles. Nosotros tenemos también, como yo les decía, por naturaleza, aquellos que no se pueden trasladar, un campo, una chacra, una casa, por adhesión o pendencia, por destino, por accesión, digamos, aquellos que no son naturalmente inmuebles, pero que dadas las distintas formas, también la ley los categoriza como bienes de naturaleza inmueble. Los bienes muebles, por naturaleza, y por movilización ideal, que es lo que establece el artículo 466. Los dejo para que ustedes consulten, simplemente lean el código. No me quiero estar deteniendo porque tenemos que abordar otro tipo de derechos que yo diría que es el eje de lo que es este conjunto de lo que hace al patrimonio, pero también en cuanto a los derechos y a su clasificación. Que de alguna manera ya lo vimos, los bienes de naturaleza incorporal o derechos, y dentro de ello el derecho personal, el artículo 472, los que tenemos en la cosa o contra la cosa, sin relación a determinada persona. Hay un vínculo, como yo les decía, directo entre la cosa y el sujeto. A diferencia del derecho personal, no me voy a extender porque esto ya lo vimos, cuáles son, y es más, pusimos ejemplos, y las consecuencias que tienen, como yo les decía, el derecho real, que siempre es preferido sobre el derecho personal, justamente por las características que tiene, más allá de, recuerdan ustedes, el conjunto de caracteres que tienen los derechos reales. En este momento, lo que nosotros vimos de sobre todo lo que tiene que ver con lo que era la inmediatez, la inherencia, el tema del privilegio especial de la ley 18387, que ya fue abordado en la clase de patrimonio. Y los derechos personales, que son los que se pueden reclamar de ciertas personas, por hecho suyo o por disposición de la ley. ¿Qué significa por esto? Bueno, por contrato, por determinado tipo de contrato, o de delito civil, como puede ser el régimen de responsabilidad, o también por disposición legal, digo que eso ustedes lo van a ver. Nosotros no vamos a abordar en este momento lo que es en sí el tema de lo que son las relaciones familiares o todo lo que hace, pero de alguna forma es relevante que conozcan que este conjunto de derechos personales tienen justamente esa característica propia de
de todo lo que hace el ámbito contractual. Es un concepto que nosotros lo vamos a ver mejor, o lo van a entender mucho mejor cuando veamos los principios de los contratos y qué características tienen un contrato, y en esto del derecho personal, ahí ustedes van a tener una idea mucho más acabada de este. De acuerdo a esta clasificación, el derecho real siempre se tiene sobre la cosa. En cambio, el personal tiene que ver o tiene por objeto un hecho o la abstención de un hecho. Digo, esto tiene que ver justamente por la distinta naturaleza del vínculo con la cosa. Por otro lado, tenemos una diferencia en cuanto a la duración. El derecho real tiende a persistir, además, acuérdense que es de orden público, ¿ah? Es uno de los atributos que nosotros ya estuvimos manejando. En cambio, el derecho personal está sujeto a plazos y tiende a desaparecer. Los derechos reales se adquieren por prescripción, en cambio los personales no. Ahí también tienen otra diferencia, lo que yo les hablaba de la prescripción, del elemento del tiempo en el ámbito jurídico, y el derecho de persecución, que es típico del derecho real. De hecho, yo les estuve hablando del tema de las acciones posesorias, por ejemplo, que no tienen esa característica los derechos de tipo personal. ¿Cuáles son esos derechos reales? El derecho en la cosa, y dentro de ello tenemos el derecho de propiedad, ya hicimos referencia, y lo que se conoce en la doctrina como los derechos reales menores. En realidad nuestra ley habla de desmembramiento del dominio, y ya lo hicimos referencia, nosotros vamos a estudiarlo, esto va a ser objeto de otro tema, simplemente acá es a los efectos que lo conozcan, que ya también lo habíamos manejado, que es el usufructo, el uso, la habitación y el derecho de servidumbre. Las servidumbres que también son un derecho real. La típica, digo, si bien tenemos varias servidumbres, tenemos servidumbres que están reguladas por el Código Civil, servidumbres que están, la del Código Civil, la típica es la predial, un predio sirviente, digo, pero tenemos también la servidumbre de vista, otras servidumbres reguladas en el Código de Agua, servidumbres que son legales, servidumbres que son forzosas, servidumbres que son voluntarias, o sea, eso después lo van a ver, va a haber un tema específico en materia de servidumbres. Acá la idea es que lo contemplen como uno de los derechos legales. Y contra la cosa los que ya nosotros hablamos, los que son los derechos de garantía, como la prenda a la hipoteca, a la cual yo ya me referí, las distintas modalidades que tiene, con o sin desplazamiento, y que tiene mucha relevancia en cuanto a la naturaleza. Otra clasificación que nosotros encontramos en relación a los titulares, y ahí nosotros tenemos, de alguna forma yo ya les hice referencia, la propiedad nacional y la particular, los bienes nacionales que yo les decía, de uso público o bienes públicos, que evidentemente están fuera del comercio de los hombres, digo, es donde el Estado es el titular y tiene, de hecho hay una numeración que la establece el artículo 478, que ustedes la pueden leer, y los bienes de naturaleza privada del Estado, bienes fiscales, que se tienen que ver, es como si son los bienes privados del Estado. El titular es el Estado, pero van a ver que estos bienes sí pueden estar en el comercio de los hombres, el Estado puede disponer de ellos. ¿Qué caracteres tienen estos bienes públicos? Bueno, son propiedad del Estado, requieren una ley que establezca esa propiedad, así como también lo que es la desafectación, o sea, que salga de esa naturaleza, o sea, que se desnaturalice como bien público.
está limitado el uso, puedo yo, a través de concesiones o permisos, el Estado puede brindar que los particulares tengan estos bienes. Son inalienables, ¿ah? Imprescriptibles, inembargables, todos los bienes públicos tienen conceptos que ustedes ya estuvieron viendo. No, o sea, no están sujetos a prescripción, inembargables, yo no puedo trabar embargo sobre estos bienes, están fuera del comercio. Y por último, los bienes fiscales, ¿ah? Que son aquellos que son propiedad del Estado, pero que no son o que no comparten las características de los bienes públicos que nosotros acabamos de ver. Pertenecen a todos los habitantes del Estado, y dentro de ello, por ejemplo, las herencias yacentes, que son aquellas que no tienen un titular, que tienen un procedimiento que está regulado por la ley a los efectos del trámite de estas herencias yacentes, que va a ser el Estado. Son prescriptibles, son inembargables y son alienables, o sea, se pueden enajenar. Y acá ustedes tienen, y bueno, y después los privados, que bueno, son, digamos, que ya nosotros estuvimos aquellos sobre los que los privados pueden estar comerciando. Por acá estaríamos dejando lo que son la clasificación de los bienes. Hay otras, y yo creo que en el manual ya les hice referencia, pero ustedes van a poder ahí ver ejemplos de cada uno de estos, más allá de que nosotros vamos a tener, están previstas clases o que ustedes hagan sus consultas en cuanto a estos temas tratados. Esto es simplemente a los efectos de dar un pantallazo un poco descriptivo de lo que son las distintas clasificaciones que van a tener relevancia, como ustedes van a ir viendo a medida que se vayan adentrando en las materias jurídicas y en las distintas ramas del derecho, como yo les hablaba hoy del tema de establecimiento comercial o de otro tipo de bienes. Bueno, muchachos, estaríamos dejando por acá y terminamos con la clasificación de los bienes.